En la fiesta de Nochevieja de mis padres, me rogaron que volviera a casa. Después de un vuelo de 8 horas, ni un saludo ni un abrazo, solo una orden tajante. Cuidarás de los 5 niños por tu hermana y tu hermano. Los demás nos vamos de vacaciones. Se burlaron, no orines ni cagues sobre sus hijos. Ese olor sería horrible. Todos se echaron a reír. Dije una frase con calma. Todo explotó. Mi padre palideció. No, ni hablar. Soy Taylor Brooks. Tenía 32 años entonces. Acababa de bajar a trompicones de un vuelo nocturno desde Madrid, con jet lag hasta los huesos, aún oliendo a café de avión y con la espalda adolorida por el asiento apretado. Mi maleta estaba llena de regalos para 5 niños, cuyos cumpleaños y festividades había cruzado el océano para celebrarlos, sin importar el precio ni el cansancio. Me encontraba en la puerta de la casa de mis padres en un suburbio de Atlanta. La música de la cuenta regresiva resonaba dentro de globos que brillaban bajo guirnaldas de luces. El aire estaba cargado de champán y entusiasmo por el año nuevo. La puerta se abrió de golpe. Los ojos de mi madre se posaron primero en la maleta, no en mi cara. Mi padre estaba justo detrás de ella, con las gafas de sol subidas. Aunque era de noche, con la mochila lista, mis hermanos me arrearon a los niños como si fuera el sustituto del turno de noche. 5 cuerpecitos caóticos se amontonaban contra mis piernas, con manos pegajosas agarrándome. El chiste grosero acertó y la risa brotó a carcajadas, como si yo siempre hubiera sido el chiste de sus planes. Dejé la maleta allí mismo, en la entrada, mientras el bullicio de la fiesta nos rodeaba. Miré fijamente a mi padre y dije la única frase que había practicado en silencio durante todo el vuelo de vuelta. Esta noche no voy a cuidar niños y el viaje a Hawái no se realizará. La risa se cortó como si alguien hubiera arrancado el tapón. Los vasos dejaron de tintinear. La cuenta regresiva en la televisión seguía, pero nadie dentro se daba cuenta. La cara de mi padre palideció por completo. Me miró fijamente, con la boca entreabierta, repitiendo en voz baja, no, ni hablar. Como si decirlo más alto fuera a ser falso. Esa frase silenciosa lo cambió todo. Sus vacaciones soñadas se desvanecieron. El papel que había desempeñado durante años, el de la persona confiable que aparecía y arreglaba todo, terminó allí mismo, en la puerta. Quédate conmigo hasta el final. Te contaré exactamente por qué esas palabras tuvieron tanto peso, cómo me marché aquella Nochevieja y por qué nunca miré atrás. ¿Alguna vez has cruzado el océano en avión durante las vacaciones y al aterrizar te has encontrado con guardería infantil gratuita y la cartera abierta? Comparte tu historia en los comentarios. Leo todas y respondo a todas las que puedo. Pero no entenderás el peso de esa frase a menos que sepas cómo, a lo largo de los años, me han ido haciendo sentir poco más que una función conveniente en la máquina familiar. Empezó de forma bastante inocente, cuando aún creía que ayudaba por amor y no por obligación. Mi padre me llamó una noche mientras terminaba mi trabajo en Madrid. Su voz era cálida, incluso emocionada. Cariño, encontramos esta casita de vacaciones perfecta en Florida, justo en la costa. Ideal para fines de semana y vacaciones con los nietos. Las tasas de interés son mejores si te incluimos como aval. Es solo un trámite. Casi no lo notarás. Recuerdo que me detuve, mirando la pantalla de mi portátil, sintiendo un gran orgullo. Por fin podía aportar algo grande a la familia, algo tangible. Tras mudarme al extranjero y desarrollar mi carrera en marketing digital, firmé los documentos en línea esa misma noche, imaginando barbacoas en la terraza y a los niños chapoteando en las olas. Sentí que estaba asegurando un pedazo de hogar para todos, incluso a miles de kilómetros de distancia. Al principio, todo parecía ir bien. Recibía actualizaciones ocasionales, fotos de mi hermana Elise y su esposo arreglando la casa. Mi hermano Cody subiendo a los niños al auto para una escapada rápida. Mis padres me enviaban selfies desde el porche, con el título, Un paraíso familiar, gracias a ti. Sonreía a mi teléfono en mi pequeño apartamento de Madrid, cocinando comidas sencillas para ahorrar dinero, caminando a todas partes bajo la lluvia porque los taxis se sumaban. Me dije que valió la pena. Estaban felices de que los nietos tuvieran recuerdos, y yo era parte de ello. Entonces llegó la primera grieta de verdad. Iba a toda prisa por las calles resbaladizas de Madrid una tarde lluviosa, con el paraguas luchando contra el viento, cuando mi teléfono vibró con una alerta bancaria. Mi puntaje de crédito había bajado significativamente. Me detuve bajo el toldo de una tienda, con el corazón acelerado, revisando los detalles. Ahí estaba, un pago atrasado de la hipoteca de Florida. No era mío, pero estaba a mi nombre. Faltantes porque la factura mensual se quedó corta y, de alguna manera, también afectó mi crédito. Llamé a mi papá con la voz temblorosa. Parecía sorprendido,
como si se disculpara. Ay, este mes se puso complicado con las actividades de los niños. Nos vimos la próxima vez. Colgué, allí de pie, bajo la fría lluvia, viendo la notificación brillar roja en mi pantalla. Por primera vez, el pánico se mezcló con algo más agudo, una humillación silenciosa. Allí estaba yo, luchando por sobrevivir en una ciudad extranjera, pidiéndole a mi jefe un adelanto de mi sueldo para cubrir el alquiler, mientras que en casa publicaban fotos del atardecer desde la casa de la playa con subtítulos como El tiempo en familia no tiene precio. No dije nada confrontativo. Simplemente cambié la conexión, diciéndome en voz baja que era temporal. A partir de entonces, el patrón se instaló sin fanfarrias. Las solicitudes llegaron envueltas en mensajes de afecto sobre las elevadas tasas escolares de Dylan, Michaela y Caleb, o sobre la necesidad de Cody de encontrar un colchón para sus periodos de sequía laboral como autónomo. Mi madre me contaba historias sobre cómo los nietos habían pedido a la tía Taylor. Yo transfería lo que podía, recortando gastos en mi vida, menos cenas con amigos, comida más barata, saltándome ese viaje de fin de semana a Barcelona porque surgió algo. Resopla. Las noches se convirtieron en mirar fijamente mi aplicación bancaria, preguntándome por qué mis ahorros nunca crecieron a pesar del trabajo estable. Mis amigos en Madrid me preguntaban por qué no iba a casa más a menudo o por qué parecía estresado durante las videollamadas. Yo lo quitaba con risas. Cosas de familia, ya sabes cómo son. Pero en mi interior, la duda se apoderó de mí. ¿Era yo la hija confiable o solo la más alejada, la más fácil de contactar sin ver la atención? El punto de inflexión llegó con más fuerza justo antes de ese fatídico año nuevo. Era medianoche en Madrid, sobre las 2 de la mañana, cuando mi teléfono se iluminó con una llamada de FaceTime de mi madre. Respondí aturdida, esperando una rápida llamada de vacaciones. En cambio, tenía la voz entrecortada y llorosa. Te extrañamos mucho, cariño. La casa se siente vacía sin ti en año nuevo. Los niños no paran de preguntar cuándo viene la tía Taylor, sobre todo los más pequeños. Sería fantástico que volvieras a casa en avión. Me ablandé al instante, imaginando el caos de la fiesta, los abrazos que me había perdido el año pasado. Pero a mitad de la llamada, apareció otra notificación silenciosamente. Pago atrasado de la casa en Florida. Otra vez, se me revolvió el estómago. Por primera vez, no la interrumpí para prometerle que me encargaría del asunto. La dejé hablar, asintiendo, con el corazón palpitante, una mezcla de culpa y rabia creciente. Culpa por siquiera dudar. Después de todo, eran familia. Enojo al darme cuenta de la frecuencia con la que estas súplicas emocionales coincidían con dificultades económicas. Terminé la llamada con un lo pensaré. Y me quedé despierto en mi pequeña cama, con la ciudad en silencio afuera, escuchando mi pulso acelerarse. Esa noche, algo cambió. El rol que había aceptado sin cuestionarlo empezó a sentirse menos como amor y más como una erosión silenciosa de mi paz, mis decisiones, mi identidad. En retrospectiva, esos momentos no se trataron de las cantidades transferidas ni de las firmas otorgadas. Se trataron de la lenta comprensión de que mi lugar en la familia se había reducido a lo que podía aportar desde la distancia. Suficiente para mantenerme viviendo modestamente en Madrid, mientras rara vez ponía un pie en esa casa de Florida que había ayudado a conseguir. Suficiente para hacerme cuestionar en las horas de tranquilidad si realmente me veían como su hija o simplemente como el salvavidas confiable al que recurrían cuando las cosas se ponían difíciles. No entré. No saqué el teléfono ni abrí ninguna carpeta. No alcé la voz ni presenté ninguna queja. Después de que esas palabras quedaron suspendidas en el aire, no voy a cuidar niños esta noche y el viaje a Hawái no se realizará, simplemente giré el asa de mi maleta y la tiré hacia la oscuridad exterior. Mi mamá me agarró la manga de golpe. Cariño, no bromees así. Ya está todo reservado. Vuelos, hotel, todo el paquete. Me agarró con suavidad, casi suplicando, como solía hacerlo cuando quería que me quedara más tiempo en sus visitas años atrás. Pero sus ojos se dirigieron a la puerta abierta, como si temiera que los vecinos la oyeran. Mi padre se quedó paralizado justo en el umbral, con el rostro aún pálido. Su voz sonó temblorosa, más baja que la música de fiesta que aún retumbaba tras él. ¿Qué dices, Taylor? Dio medio paso adelante como si fuera a bloquear la puerta, pero se detuvo. Las gafas de sol que llevaba en la cabeza ahora le parecían ridículas, un detalle de las vacaciones que creía garantizadas. Detrás de ellos, mi hermana se detuvo a media risa, boquiabierta. Mi hermano movió al niño más pequeño en su cadera, sin saber bien a dónde mirar. Los 5 niños percibieron el cambio. Se quedaron en silencio, mirándome con los ojos muy abiertos, confundidos porque los abrazos y regalos de siempre no llegaban todavía.
Nadie dentro de la casa pareció darse cuenta. El parloteo de la cuenta regresiva y el tintineo de las copas continuaron en la indiferencia. Sostuve la mirada de mi madre un segundo y luego, con cuidado, solté el brazo. Estoy cansada, dije en voz baja. Me voy a casa. Eso es todo. Sin explicaciones ni acusaciones. Me di la vuelta y caminé por el sendero iluminado hacia la calle, con las ruedas de la maleta retumbando sobre el ladrillo. La puerta principal permaneció abierta tras de mí. Sentí el calor y el ruido que salían, pero nadie me siguió de inmediato. El silencio en la entrada se sentía más pesado que cualquier discusión podría haber sentido. La fría noche de Atlanta me golpeó de inmediato, apenas calentada la casa. El aire de enero, fresco y seco, traía consigo los lejanos estallidos de los primeros fuegos artificiales de las calles vecinas. Me quedé en la acera, respirando con fuerza, y abrí la app de Uber con dedos ligeramente temblorosos. El coche estaba a 8 minutos. Tiempo de sobra para reconsiderarlo todo. Mientras esperaba, el peso de lo que acababa de hacer se asentó en capas. Mi corazón se aceleró como si hubiera corrido a toda velocidad, con la adrenalina a raudales. Aunque apenas alcé la voz, sentí un gran alivio. Primero, una sensación de ligereza vertiginosa, como si me bajara de una cinta de correr en la que llevaba años corriendo sin darme cuenta. Pero justo detrás llegó el miedo, crudo y desconocido. Miedo a lo desconocido, a lo que vendría después de cortar el cordón tan abruptamente. Temo haber quemado el único puente que tenía con la palabra familia. Las lágrimas comenzaron a deslizarse silenciosas y calientes por mis mejillas mientras miraba las luces navideñas colgadas a lo largo de la tranquila calle suburbana. No lloré. No podía con el conductor acercándose. Pero la liberación se sintió física, como la presión que escapa de una botella sellada. Me mantuve firme en la puerta, pero solo bajo la farola de la calle, el cansancio del vuelo, los años, el momento en que todo me alcanzó. El Uber detuvo un sedán anodino con las ventanas empañadas. El conductor abrió el maletero sin decir palabra y cargó mi maleta como si fuera una camioneta normal. Me deslicé en el asiento trasero y di la dirección del centro que había memorizado, pero que nunca había compartido con nadie en casa. Al alejarnos, miré por el retrovisor. La puerta de la casa de mis padres por fin se cerraba, con las luces atenuándose tras el cristal esmerilado. Los fuegos artificiales estallaron en rojo y dorado, marcando el fin de año. Pero se sentían distantes, como si pertenecieran a una celebración ajena. El camino hacia la ciudad nos llevó a pasar por lugares conocidos, centros comerciales adornados con gasolineras de ofertas navideñas que brillaban contra la oscuridad. El horizonte de Atlanta se extendía hacia adelante, con edificios altos brillando. Mi apartamento estaba en un rascacielos del centro, un lugar que había comprado discretamente 8 meses antes con ahorros que había protegido viviendo con austeridad en el extranjero. Nadie en la familia lo sabía. Había mencionado que pensaba mudarme de nuevo algún día, pero nunca recibí los papeles, firmé las llaves y recogí la posesión tranquila de un espacio que era solo mío. En el coche, el conductor mantenía la radio a un volumen bajo. Una lista de los éxitos pop del año. Apoyé la cabeza contra la fresca ventana y observé cómo los suburbios daban paso a calles urbanas. El miedo disminuyó lentamente, reemplazado por una extraña calma. Mi teléfono permaneció en silencio en mi bolsillo. Aún no había llamadas frenéticas. Quizás todavía estaban procesando. Quizás pensaron que me calmaría y volvería. Ese pensamiento me hizo doler el pecho, no de arrepentimiento, sino de tristeza por lo predecible que parecía todo. Para cuando llegamos al edificio, las lágrimas se habían secado. Le di las gracias al conductor y avancé con mi maleta por el vestíbulo, con su moderna iluminación y su tranquilo mostrador de seguridad de Nochevieja. El viaje en ascensor fue suave y silencioso. Cuando se abrieron las puertas de mi piso, el pasillo olía levemente a pintura fresca, todavía nueva, todavía vacía en el mejor sentido. Abrí la puerta del apartamento que nadie más había visitado jamás. Habitaciones oscuras, paredes desnudas, una sola lámpara que había dejado con temporizador. Dejé caer la maleta en la sala de estar, me quedé allí en silencio y finalmente dejé escapar un suspiro largo y tembloroso. La ciudad zumbaba muy por debajo de los fuegos artificiales, ahora esporádicos. Por primera vez en años, la noche se extendía sin obligaciones, sin peticiones, sin esperas, sin ningún rollo en el que volver a caer. La llave giró suavemente en la cerradura y empujé la puerta para abrirla a un espacio que todavía parecía más una posibilidad que un hogar. El apartamento estaba prácticamente vacío, pisos de madera desnudos, paredes blancas que reflejaban el resplandor de una única lámpara con temporizador y persistía un leve aroma a alfombra nueva. Dejé la maleta en la entrada y caminé directo hacia los amplios ventanales con vista al centro de Atlanta.
Las luces de la ciudad se extendían abajo como joyas dispersas. El tráfico era escaso en la mañana de Año Nuevo, y las bocinas y vítores lejanos se desvanecían en la noche. Me hundí en el suelo frío, con la espalda apoyada en el cristal y las rodillas encogidas. El frío se filtró a través de mis jeans, dejándome en la cocina vacía, a excepción de algunos elementos esenciales que había comprado en una visita rápida meses antes. Llené la tetera eléctrica barata que había comprado por internet. Mientras zumbaba, me serví una cucharada de café instantáneo en una taza normal, de esas que venden en paquetes del supermercado, porque cualquier cosa mejor me parecía un gasto innecesario por aquel entonces. El líquido caliente era amargo y reconfortante en su simplicidad. Lo llevé de nuevo a la ventana y me senté nuevamente, mirando el horizonte parpadear con los fuegos artificiales restantes. En ese silencio, los recuerdos emergieron sin ser invitados, no los grandes momentos que había diseccionado tantas veces, sino los más pequeños en los que casi había trazado el límite. Hubo una vez, quizá hace 2 años, cuando recibí una solicitud de ayuda para el pago inicial de un auto nuevo. Me quedé mirando el mensaje durante horas, con los dedos sobre el botón de transferencia, con un nudo en el estómago, susurrando que era demasiado. Pero luego apareció la foto de los nietos en la vieja furgoneta, con subtítulos sobre seguridad y fiabilidad. De todos modos, envié el dinero, diciéndome que era para ellos, no para la comodidad de otros. El alivio de evitar el conflicto duró solo hasta la siguiente pregunta. Otro casi accidente y una factura médica inesperada por chequeos de rutina que, por alguna razón, se disparó. Había redactado un correo electrónico educado diciendo esta vez no puedo. Incluso lo contemplé con la almohada. Por la mañana, me sentí culpable. Borré el borrador y transferí el importe, justificándolo como un pago único. Cada vez que retrocedía, el límite que imaginaba traspasar se volvía un poco más borroso, hasta que decir no parecía imposible, egoísta incluso. Resopla. Ahora, sentado en ese piso vacío, con la ciudad como único testigo, finalmente lo había logrado. La realidad se asentó en oleadas, primero un vacío profundo, como si hubiera perdido algo familiar, incluso si me había pesado. La charla familiar ya estaría en pleno auge. Preguntas a raudales, reservas canceladas que no podían explicar. Había realizado la llamada al resort y a la aerolínea discretamente días antes de embarcar en el vuelo desde Madrid usando la tarjeta a mi nombre que había cubierto el depósito. No hubo confrontación, solo una conversación tranquila con atención al cliente sobre el cambio de planes. No preguntaron por qué. La libertad llegó más despacio, arrastrándose junto al vacío. Espacio para respirar sin esperar la siguiente vibración de mi teléfono. No hay un recuento mental de quien podría necesitar que a continuación. Saqué el dispositivo de mi bolsillo, la pantalla aún estaba oscura. Mientras navegaba por las aplicaciones bancarias en la penumbra, llegué a la sección de pagos recurrentes. Con dedos firmes, deseleccioné el paquete de transmisión familiar en el que todos habíamos compartido películas y programas que yo rara vez había visto. Luego, la membresía de compras en línea compartida, la que les entregaba juguetes y artículos para el hogar directamente a sus puertas, mientras yo pedía productos básicos al por mayor para ahorrar. Confirmer. No se envía notificaciones a nadie más, solo cancelaciones de suscripción silenciosas por mi parte. Me preguntaba cómo se sentía la casa en ese momento. La confusión se convirtió en frustración mientras reconstruían las reservas de Hawái que desaparecían. Las llamadas telefónicas a la aerolínea pueden escuchar el mismo guión cortés sobre la solicitud del titular de la tarjeta. Discusiones en la cocina después de que los invitados se marcharon en voz baja para que los niños no oyeran. O tal vez un silencio atónito, el tipo de silencio que sigue cuando una red de seguridad asumida durante mucho tiempo desaparece sin previo aviso. Apoyé la cabeza contra el cristal frío y bebí un sorbo del café refrescante. El vacío ya no daba miedo. Parecía espacio para algo nuevo, indefinido. Mi carrera me había dado estabilidad en el extranjero, pero este lugar representaba una elección que hice solo yo, financiada con las partes de mis ingresos que había protegido a lo largo del tiempo. No, resopla, anuncios, no se requieren explicaciones. El teléfono permaneció en silencio en mi mano por primera vez en años. Ningún zumbido interrumpió la noche con la palabra emergencia iluminando la pantalla. Solo el suave zumbido de la ciudad allá abajo y el ritmo constante de mi propia respiración llenando el espacio. Una tarde, mientras estaba en medio de una llamada de trabajo desde el apartamento, mi teléfono vibró. El tono de llamada se escuchaba a través del auricular. Eché un vistazo a la pantalla después de colgar a Sara, mi amiga más cercana de la comunidad de expatriados de Madrid. Al principio envió una captura de pantalla sin contexto, solo una serie de signos de interrogación. Lo abrí.
La publicación de Facebook de mi papá estaba pública para que la vieran todos sus amigos y familiares. Algunos hijos adultos prefieren su propio estilo de vida a las responsabilidades familiares durante las fiestas más importantes. Ruega por nosotros. Sin nombres, sin detalles, pero el momento no deja lugar a dudas. Los comentarios no dejaban de llegar. Viejos vecinos, amigos de la iglesia, primos lejanos ofrecían su apoyo. Una de alguien que ni siquiera conocía. Es triste como los niños de hoy en día olvidan lo que sacrificaron sus padres. Estás en mis oraciones. Me recosté en el sofá que finalmente había armado en una tienda de segunda mano. La captura de pantalla se quedó congelada. Una oleada de calor subió por mis dedos del pecho, ansioso por escribir una respuesta para defenderme, adjuntar años de registros de transferencias y explicar exactamente quién había estado apoyando a quién. El impulso era físico, palmas sudorosas y respiración entrecortada, como si publicar la verdad finalmente les hiciera ver. Lo esbocé en mi cabeza, al principio de manera educada, luego más aguda, exponiendo el patrón sin enojo. Pero a medida que las palabras se formaban, una claridad más fría se instaló. ¿Para quién era esto? Para los desconocidos que rezaban sin conocer toda la historia. Los conocidos mutuos que se pondrían del lado de la vaga narrativa de la víctima porque era más fácil. Mi propia familia ya conocía los números, pero los había planteado de forma diferente durante años. El comentario que más me impactó no fue la lástima, sino la suposición. Resopla, los niños de hoy en día no tienen gratitud. Se hizo eco de cosas que había escuchado mientras crecía, recordatorios sutiles del deber y el sacrificio. Ya lo había internalizado lo suficiente como para sentir una punzada de vergüenza, incluso ahora, solo en mi sala de estar. ¿Fui desagradecido? ¿Los había abandonado al rechazar un rol que me habían asignado? Caminé de un lado a otro del apartamento con el teléfono apretado mientras releía el hilo. Las respuestas se acumularon con emojis de corazón. Pensando en ti, ofreciéndote apoyo. Nadie hace preguntas, nadie siente curiosidad por el otro lado. Fue cómodo para ellos, los padres afligidos, el niño marginado en el extranjero, persiguiendo algún sueño egoísta. La verdad complicaría esa demanda con un matiz que nadie quería en un desplazamiento casual. Mi pulgar flotaba sobre el teclado. Un mensaje podría cambiar la narrativa, adjuntar recibos, obligar a la rendición de cuentas. Pero entonces, ¿qué revuelo público en las charlas familiares? Más publicaciones que tergiversan mis palabras. El cansancio de explicar algo que nunca habían reconocido en privado era más pesado que el silencio. En lugar de eso cerré la aplicación, bloqueé la publicación de mi feed, no de manera dramática, solo la eliminé de la vista silenciosamente. Sin eliminar amigos, sin grandes declaraciones. El aislamiento se profundizó en ese momento con un dolor agudo de ser incomprendido por personas que me conocían desde hacía más tiempo. Sin embargo, debajo de esto corría un nuevo hilo, que optaba por no arreglar su historia por una vez, dejando que la incomodidad los afectara sin apresurarse a suavizarla. La soledad se hizo más intensa esa noche que las noches tranquilas inmediatamente posteriores a la mudanza. Cociné una cena sencilla en la pequeña mesa junto a la ventana, mirando las luces encenderse en toda la ciudad. Amigos como Sara se comunicaron con mensajes de texto cuidadosos, sintiendo algo importante, pero sin presionar. Aprecié el espacio aunque puso de relieve que pocas personas conocían realmente todo el peso que había cargado. No me fue fácil dormir. Me quedé en la oscuridad repasando la publicación, imaginando conversaciones que nunca ocurrirían. La vieja costumbre de anticipar las necesidades y evitar las decepciones. Persistió como un recuerdo muscular. Pero el duelo trajo consigo un cambio sutil. El impulso de responder se había desvanecido, reemplazado por la aceptación de que su versión podía existir en su círculo. La mía no necesitaba defensa pública. Proteger mi paz significaba dejar la tergiversación sin respuesta. Esa decisión de permanecer en silencio en lugar de intervenir para reparar la imagen marcó algo nuevo. El aislamiento se sentía más profundo, sí, pero también se sentía elegido, deliberado. Un límite no gritado, sino mantenido. Los mensajes comenzaron a llegar, escasos y cautelosos, como si estuvieran probando hielo delgado. El primero fue de mi madre una tranquila mañana de entresemana. Un mensaje breve. El banco llamó pidiendo documentación actualizada de la casa de vacaciones. ¿Sabes algo al respecto? Ninguna acusación, ningún signo de exclamación, solo la pregunta flotando allí. Lo leí mientras tomaba un café en la mesa de la cocina, mientras la ciudad ya bullía abajo. Las palabras parecían neutrales en la superficie, pero podía escuchar la preocupación debajo de la confusión de alguien acostumbrado a que las cosas se manejaran sin mover un dedo. No respondí, no por despecho,
sino porque cualquier cosa que dijera abriría una puerta que no estaba lista para cruzar. La ira de las semanas anteriores se había atenuado, dejando un dolor más silencioso. Tristeza realmente por la manera en que la vida los había moldeado para convertirlos en personas que solo se acercaban cuando los sistemas empezaban a fallar. Unos días después, durante mi hora de almuerzo, apareció un mensaje más largo de Melissa. La escuela privada exige ahora la matrícula completa. No más pagos parciales. Los niños podrían tener que cambiar de clase a mitad de año si no podemos cubrirlo. Añadió detalles sobre lo perturbador que sería para Dylan, Michaela y Caleb, los amigos. Perderían las rutinas y se enojaban. Era el tipo de nota diseñada para generar culpa práctica y emocional a la vez. Me la imaginé escribiéndolo en medio del caos de su casa. Niños corriendo de un lado a otro, estresados, mientras las facturas llegaban sin el soporte habitual. Una vez más lo dejé en rojo. El impulso de iniciar sesión y cubrir el espacio, como siempre, apareció brevemente, pero ahora más débil. En cambio, una oleada de tristeza me invadió. No por la matrícula en sí, sino por lo poco preparados que parecían para las consecuencias que habían evitado durante tanto tiempo. Luego recibí una llamada de Cody tarde una noche, mientras estaba terminando de leer un libro. Su nombre en la pantalla me sorprendió. Hacía meses que no hablábamos directamente. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. Su voz sonaba como el ruido de fondo del tráfico de la ciudad. Débil. Debía de estar descansando. Oye, hermana, ¿hay algún tipo de malentendido? Estoy aquí haciendo entregas hasta las 2 de la mañana solo para compensar la diferencia. Lo que sea que creas que pasó, podemos hablarlo. Sin culpas, solo agotamiento. Una súplica con un toque práctico. Escuché principalmente murmullos de sonidos neutrales. Habló de los turnos extras que hace su auto y de cómo los niños a veces preguntaban por mí. Cuando hizo una pausa, esperando que me tranquilizara, le dije suavemente, «Cuídate» y terminé la llamada. Sin explicaciones, sin promesas. Después de colgar, me senté en la sala de estar con la luz tenue y el teléfono pesado en mi mano. La rabia que había albergado inicialmente se había ido, se había consumido. Lo que quedó fue compasión mezclada con dolor por los hermanos que se habían acostumbrado a un colchón que les permitía vivir a flote gracias a unos padres que habían estructurado su vida en torno a él sin darse cuenta del coste para todos. No eran villanos. Eran personas comunes, con defectos que resultaban dolorosamente humanos. Resopla, débiles cuando se necesitaba fuerza, dependientes de patrones que no sabían cómo romper. Resopla, esa constatación dolió más que la ira. Hizo que la distancia se sintiera permanente, no punitiva. Abrí mi computadora portátil y redacté un correo electrónico formal para el abogado al que había consultado discretamente meses antes. El mensaje fue directo. Proceda con la solicitud para eliminar mi nombre del préstamo de vivienda vacacional. Adjunte los formularios necesarios haciendo referencia a la cláusula de consignatario. Sin notas personales, sin copias para la familia, solo pasos legales, limpios y desprendidos. Enviarlo no trajo consigo ningún triunfo, solo una sombría finalidad. La propiedad había simbolizado la unión una vez que los fines de semana ninguno de nosotros compartía realmente por igual. Ahora representaba vínculos que ya no podía sostener. Cerré la computadora portátil y caminé hacia la ventana, mirando los faros de los autos iluminando las calles que se extendían más abajo. La tristeza permaneció profunda y silenciosa por la familia que había conocido y la versión que había dependido de mí en formas que yo no podía continuar. No eran maliciosos, solo hábitos limitados, construidos durante décadas. Expectativas tácitas, pero firmes. Reconocer eso no hizo posible la reconciliación. Facilitó la aceptación. Los mensajes probablemente seguirían llegando a trompicones buscando la respuesta anterior. Pero el cambio dentro de mí se mantuvo firme. Ya no habría que intervenir para remendar lo que habían aprendido a sostener. El dolor se suavizó durante los días siguientes hasta convertirse en algo manejable, un zumbido de fondo en lugar de un dolor agudo. Las exigencias del trabajo llenaban las horas. Amigos como Sara proporcionaban conversación amena y sin indiscreciones. La vida en el apartamento avanzaba pausada y pausadamente. Me llegó un correo electrónico del abogado con el asunto de un día laborable habitual, directo y profesional. El banco había revisado las calificaciones de los prestatarios restantes para el préstamo para la casa de vacaciones. No pudieron aprobar la refinanciación solo a nombre de mi papá. Próximamente se iniciarían los procedimientos de ejecución hipotecaria para recuperar la deuda. Las palabras eran clínicamente esperadas, pero leerlas aún así me produjo una sacudida silenciosa. La propiedad de Florida, otrora símbolo de escapadas compartidas, se estaba escapando, no por el drama,
sino por la simple realidad financiera. Colgué el teléfono y seguí con mi día. La noticia se asentó como polvo. Ninguna celebración, ninguna satisfacción, solo el reconocimiento de que las consecuencias que había puesto en marcha meses antes se estaban desarrollando exactamente como me habían advertido. Se corrió la voz indirectamente sobre la camioneta. Un conocido en común comentó de pasada, durante una videollamada de trabajo, que una mañana la camioneta de mi padre había sido remolcada desde la empresa de embargos de la entrada. Eficiente y sin emociones. Había dependido de ese vehículo durante años, transportando cosas para los viajes de sus nietos a la ferretería y, ocasionalmente, remolcando el barco de un amigo. Perderlo significó más que una incomodidad. Le arrebató una parte de su independencia que daba por sentada. Los cambios de Elise se hicieron visibles en pequeñas publicaciones en línea. Aparecieron anuncios en sus cuentas de Marketplace, bolsos de diseñador con los que posó con tacones Brighter Times de Vacation. Artículos de decoración para el hogar que alguna vez aparecieron en publicaciones destacadas. Usados con cuidado. Los precios de los subtítulos cayeron más de lo que ella jamás admitiría públicamente. Cada venta fue minando el estilo de vida cuidadosamente seleccionado, en un lento desenlace visible solo para aquellos que prestaban atención. El cambio de escuela de los niños se produjo a través de una actualización casual de un primo. Dylan, Michaela, Caleb, Tyler y Bailey hicieron la transición a aulas públicas a mitad de año. Nuevas rutinas, amigos diferentes, el tipo de cambio que los padres temen por su interrupción. Se acabaron los programas especializados y los profesores habituales. Decisiones prácticas que nacen de la necesidad. Mi papá publicaba con menos frecuencia ahora. Las quejas vagas sobre traición, más delgadas, recibían menos me gusta y comentarios de apoyo. La energía para mantener la narrativa parecía agotada, reemplazada por la rutina diaria que llenaba los vacíos. Parecía cansado en las raras fotografías que aparecieron a través de los hombros de parientes lejanos, un poco más encorvado, el desafío silenciado. Nadie se comunicó conmigo para disculparse, nadie tocó a la puerta de mi departamento, ni envié largos correos electrónicos aduciendo el patrón. La ausencia de confrontación directa resultó a la vez aliviadora y definitiva, una confirmación de que tampoco se estaban reconstruyendo puentes desde su lado. Por mi parte, el trabajo trajo buenas noticias. Un ascenso a un puesto senior completamente remoto, más responsabilidad y salario sin tener que mudarme. Los ingresos adicionales me permitieron amueblar el lugar gradualmente, un cómodo sofá de segunda mano que encajaba perfectamente junto a la ventana, unas cuantas plantas de bajo mantenimiento en el alféizar que captaban la luz del sur. El apartamento se calentó, ya no había eco, pero se vivía allí con libros apilados y mantas sobre las sillas. El sueño mejoró progresivamente. Las noches se alargaron, con sueños ininterrumpidos y menos enredados con viejas preocupaciones. Sin embargo, los hábitos eran difíciles de eliminar. Ocasionales sobresaltos despertaban ante un zumbido aleatorio de la memoria muscular, buscando la palabra emergencia que nunca llegaba. El reflejo se desvaneció lentamente como cualquier respuesta aprendida y no practicada. Los días se mezclaban con un ritmo productivo. Paseos matutinos por las calles del centro, cafés locales, tardes con proyectos o llamadas a amigos en el extranjero. El aislamiento familiar ya no era tan doloroso. Se había convertido en un silencio reservado, un silencio elegido en medio del bullicio de la ciudad. El aviso de ejecución hipotecaria llegó formalmente, confirmando posteriormente que el proceso estaba en marcha. La casa iría a subasta y, con el tiempo, los recuerdos asociados a ella se dispersarían con la venta. Leí la actualización una vez, la archivé y seguí adelante. Sin regodeo ni arrepentimiento persistente. Simplemente, seguí adelante. La vida en el apartamento ahora se sentía equilibrada y autónoma. Los pequeños rituales me ayudaron a mantener los pies en la tierra, regar las plantas todas las semanas, arreglar los almohadones del sofá de manera que pudiera cocinar sin apresurarme a liberar fondos en otras partes. La promoción trajo confianza al trabajo y las ideas fluyeron con más facilidad sin la constante corriente subyacente de solicitudes pendientes. Los viejos reflejos afloraban rara vez. Una breve opresión en el pecho ante alertas bancarias inesperadas se resolvió rápidamente, como de costumbre. El sueño se hizo más profundo y las mañanas más brillantes. El espacio que había creado, físico y emocional, se mantuvo estable. El último correo electrónico del abogado llegó sin fanfarrias, entre mensajes rutinarios de trabajo, en una mañana fresca. El asunto era claro: cierre del préstamo de la propiedad vacacional de Brock. Lo abrí en el mostrador de la cocina, con el café humeante a mi lado. La casa de vacaciones en Florida se había vendido en subasta la semana anterior.
Los ingresos liquidaron el saldo restante y mi nombre quedó completamente liberado de todo el papeleo asociado. Sin deficiencias, sin más reclamaciones. El vínculo legal, antaño invisible pero vinculante, había desaparecido. Leí una vez el archivo adjunto, un aviso estándar con fechas y cifras, luego archivé el hilo. No hay prisa por la victoria, no hay amargura persistente, solo una tranquila sensación de finalización, como si cerrara un capítulo que ya había superado. Más tarde esa tarde, me mudé al rincón de la ventana de la sala de estar con la computadora portátil apoyada sobre un cojín. El apartamento había evolucionado sutilmente a lo largo de los meses, las estanterías estaban llenas de títulos que siempre había querido leer. Una alfombra suave bajo los pies enmarcada con impresiones de artistas locales que captan la luz. Afuera, Atlanta se movía a su ritmo habitual. El tráfico fluía bajo los peatones, abrigados contra el frío, y el horizonte se recortaba contra un cielo pálido. Por capricho, abrí una búsqueda de viajes. Islandia había estado en mis listas de destinos guardados durante años. Un destino que pasaba por alto cada vez que cambiaban los planes por las necesidades de alguien más. Auroras boreales, excursiones, cabañas remotas, vastos espacios vacíos bajo cielos danzantes. Filtré para viajeros solitarios las fechas de mitad de semana seleccionadas con los mejores pronósticos de auroras. Las opciones incluyen vuelos de Atlanta a Reykjavik, hoteles acogedores con vistas geotérmicas y excursiones guiadas en la oscuridad para una observación óptima. Elegí un asiento junto a la ventana en el vuelo de ida y agregué un pequeño auto de alquiler para mayor flexibilidad. El proceso de reserva fue muy sencillo. No tuvimos que consultar calendarios para ver eventos familiares. No tuvimos que ajustarnos a vacaciones escolares ni a presupuestos ajustados. Solo mis preferencias, mi cronograma. La confirmación llegó a mi bandeja de entrada momentos después. Un pasajero, Taylor Brooks. El itinerario incluía visitas a aguas termales, caminatas por los glaciares y noches persiguiendo cintas verdes en el cielo. Me recliné y miré la pantalla brillar con detalles que había elegido yo solo. El viaje no fue extravagante, solo intencional. Una oportunidad de presenciar algo vasto y fugaz sin la obligación de capturarlo para el feed de alguien más. No hay fotos de grupo planeadas ni recuerdos reservados para los nietos. La expectación crecía silenciosamente. Una emoción íntima que había olvidado cómo sentir. El antiguo chat familiar permaneció en silencio. La conversación se estancó donde se había apagado naturalmente. No lo volví a abrir para compartir la noticia. No envié tarjetas de embarque ni enlaces de hoteles. Las auroras boreales se desplegarían para quien estuviera bajo ellas esa semana. Turistas, lugareños, yo. No hay necesidad de difundir el asombro como prueba de que se sigue adelante. Reflejando esta perspectiva, el arca completa quedó enfocada. La separación no nació del odio ni de grandes gestos. Surgió a partir de pequeñas decisiones repetidas para dejar de absorber las deficiencias y permitir que las consecuencias naturales llegaran sin intervención. La venta de la casa marcó el último hilo tangible que se rompió de forma limpia e impersonal a través de los procesos institucionales. Algunas familias no te desprecian por irte. Simplemente resienten la ausencia de lo que una vez les brindaste. La fiabilidad, el amortiguador contra la incomodidad. La fricción no se trata de amor perdido. Se trata de conveniencia, roles alterados y trastocados. Entendiendo que eso eliminó el dolor personal, dejando la claridad en su lugar. Y finalmente aprendí que el silencio y la distancia pueden ser la respuesta más poderosa y amable que puedas ofrecerte a ti mismo. No un castigo, sino una protección para ellos al no seguir sosteniendo hábitos que silenciosamente erosionan a todos. Y para mí, al cultivar una vida donde el valor no esté ligado a la disponibilidad o a la extensión de los recursos. El viaje a Islandia se convirtió en la celebración silenciosa de esa lección. Estar de pie bajo la aurora no requeriría explicación ni compartición. Las luces brillarían sin importar quién lo supiera o aprobara. Al elegirlo únicamente para mi propio asombro, recuperé las partes de mí que había postergado por mucho tiempo. La curiosidad, los planes sin filtros, la alegría sin concesiones, no compartida a menos que decidiera lo contrario. Los límites mantenidos consistentemente crean espacio para el crecimiento de ambas partes. Su mundo se adaptó sin mi constante intervención. El mío se expandió sin la antigua atracción. El dolor de la desconexión se desvaneció en aceptación, una paz neutral donde ninguna de las partes le debía a la otra acceso constante. Mirando hacia adelante, el futuro parecía abierto de una manera que antes no lo había sido. Trayectorias profesionales, ramificaciones, amistades que se profundizan sin la superposición de exigencias familiares, viajes planeados por capricho en lugar de negociación.
El apartamento que una vez fue un refugio ahora se sentía como un punto de lanzamiento. Algunas familias no te odian cuando te vas. Simplemente odian no poder usarte más. Y finalmente aprendí que a veces el silencio y la distancia son la respuesta más fuerte y más suave que puedes darte a ti mismo.